En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 16 minutos, 16 horas 16 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx y eventualmente retransmisiones a través de la fanpage de Pulso Saludable, pero también puede seguir nuestros programas anteriores a través del canal de YouTube con el mismo nombre y todas las redes sociales con el mismo nombre de Pulso Saludable, y también puede ingresar a www.pulsosaludable.com. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica y me da mucho gusto poder platicar los siguientes minutos con la licenciada en psicología Michelle Charlier-Curie. Ella es jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México y vamos a platicar con ella sobre dentro de lo que le llaman el autismo o el espectro autista, existe una condición conocida como el síndrome de Asperger. Michelle, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Liliana, gracias por el espacio. Michelle, pues platícanos, primero para entender un poquito, la condición conocida como el autismo, ¿qué es y qué abarca diferentes condiciones y cada una lleva un nombre o cómo funciona esto? Sí, mira, el autismo es considerado un trastorno generalizado del desarrollo, o sea, va a haber un problema durante todo el desarrollo del individuo. Efectivamente, como bien lo dices tú, hay diferentes tipos de autismo. Uno de ellos es el Asperger. Dependiendo del tipo de autismo que nosotros detectemos, es como vamos a trabajar y a tratar a nuestro paciente. Se considera que son como tratamientos largos o difíciles, pero en realidad todas las personas tienen mucho que decir. Dentro del espectro autista, que son estas clasificaciones, pues es donde vamos a clasificarlos para poder nosotros darle un seguimiento a todos estos pacientes. Michelle, ¿cuántas clasificaciones más o menos dentro del espectro autista existen? Pues nosotros podemos considerar que tenemos 3 principalmente, que es donde nos movemos, pero claro, sin duda alguna hay más. Está el autismo clásico, el autismo profundo, que son las personas que tienen como un poco más de dificultad en cuanto al contacto con el otro. En realidad ellos están sumergidos mucho en su mundo y les es muy difícil pensar que existe un otro o interactuar con un otro, y es un poco más complicado el trabajo. Dentro de este autismo clásico se clasifican en profundo, moderado o leve. Y por supuesto está el más conocido por todos, incluso hasta en películas han salido, que es el trastorno de Asperger, el síndrome de Asperger. Llegan muchos, de hecho todos podemos pensar que alguna vez en nuestra vida hemos tenido algún síntoma de este tipo de síndrome, claro, porque tiene muchísimo que ver con la capacidad de relacionarte con los demás, tu comportamiento social y tu coeficiente intelectual. Es lo que diferenciaría del autismo clásico el Asperger. Por eso hay que hacer perfectamente bien la clasificación. Claro. Ahora bien, este trastorno generalizado del desarrollo se genera al momento de la concepción, durante la etapa de gestación de la conjunción del óvulo y del esperma, o se adquiere durante los primeros años de vida por alguna circunstancia ambiental, algún medicamento, etcétera. Pues tu pregunta es verdaderamente interesante, porque por supuesto que se han hecho un montón de estudios para poder definir y determinar el porqué del autismo. Sí. Como es un trastorno generalizado, son muchísimas ramas que tienen que involucrarse para poder dar el diagnóstico. Una rama es la médica. Dentro de la medicina está la especialidad de la neurología, que es quien se aboca a este tipo de situaciones para poder medicar, dependiendo de los neurotransmisores que fallen o del área en el que pudiera estar afectada. Desde la psicología es completamente distinto el diagnóstico. Nosotros nos vamos a abocar más a la mente. Recordemos que la mente es toda la parte emocional y de nuestra historia de vida. Desde mi especialidad, que yo tengo maestría en psicoanálisis, el espectro autista estaría relacionado con una situación, sí, ambiental, pero también constitucional. Es decir, hubo algo en el desarrollo del niño
que pudo haber hecho que se diera un corte con el mundo externo y el mundo interno. Sí. Sin embargo, también tienen que ver factores neuronales, factores que implican alguna situación o algún rompimiento dentro del desarrollo del niño, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que no se ha determinado el porqué del autismo. No ha habido absolutamente nadie que diga es un gen, es un daño, es un medicamento, es algo del desarrollo, no, o no es nada. Y esto es muy importante mencionarlo porque muchas veces los papás, cuando tienen una situación de esta, tienden a buscar las razones o tienden a buscar culpables. Y esto afecta mucho la relación en pareja. Más allá que tratar de decir el porqué, hay que más bien proponer las soluciones, porque las hay ya en este mundo, en esta actualidad, en estos avances que hemos tenido. Hay muchísimas cosas que hacer cuando un chiquito vemos que hay un problema dentro de su desarrollo para poder hacerlo. Ahora, ¿cómo es que se empieza a manifestar o cómo es que hay algo que hace sospechar sobre pues el curso de lo no quisiera llamarlo anormal porque pues o no sé cuál sería el término adecuado para no herir susceptibilidades, pero cómo se daría cuenta el papá, la mamá, el cuidador o la maestra de que algo no corresponde a lo tradicional de cualquier otro pequeño, Michelle. Sí, mira, así es. Generalmente las personas que detectan este tipo de trastornos en el desarrollo suelen ser más los maestros, porque los padres, vamos a recordar que desde la concepción hay un ideal de ese que van a hacer, es decir, ya le pusimos expectativas, ya le pusimos nombre, ya pensamos a qué se va a dedicar, cuando nos enteramos, o si no nos enteramos, no importa del sexo con el que van a hacer, ya hay una gran idea. Eso en psicología se llama ideal. Entonces ponemos muchos ideales en ese bebé que van a ser. Cuando nace, cualquier papá considera a su hijo perfecto. Entonces ocurren en la mente unas cosas que se llaman mecanismos de defensa. Sí. Estos mecanismos de defensa nos defienden del mundo, nos defienden de lo insoportable que pueden ser algunas situaciones del mundo. Como nosotros planeamos tanto, cuando deseamos tanto este chiquito que nace, muy difícilmente vamos a poder ver errores o situaciones que podamos detectar en cuanto a un retraso en el desarrollo. Claro. Por eso son los maestros generalmente los que se dan cuenta. Este mecanismo de defensa se llama negación. A veces podemos observar ciertas cosas, pero pensamos que son normales o que ya pasarán. Sin embargo, les quiero decir que la detección oportuna de este tipo de trastornos es fundamental para el buen desarrollo del paciente, porque entre más pronto se detecte, más pronto va a ser el trabajo que se puedan hacer con ellos. Ciertos signos que nosotros nos podemos dar cuenta son el aislamiento social. Ese es uno de los más importantes. Sí. Vemos de repente que el chiquito no se puede relacionar con sus demás compañeros del kinder o de la guardería, que prefiere jugar solo, que tiene mucho interés en algo en particular, pero ese interés no lo comparte con los demás. Los niños, el primer método de aprendizaje es la imitación. De repente en un trastorno del desarrollo como el autismo o como la rama que sería el Asperger, no hay una posibilidad de imitar al otro porque no hay una visión de que existe alguien más que uno mismo. Entonces, si no imitan, si no interactúan, si no miran a los ojos, algo está pasando. Pero algo que está pasando no es algo malo. Simplemente está sucediendo algo que hay que corregir y que hay que prevenir. Por eso es muy importante esta detección oportuna. Ahora, Michelle, hablas de prevención y corrección. ¿Se pueden prevenir complicaciones en el futuro con una detección oportuna? ¿Y de qué forma se trata a estos pequeñitos? Mira, desafortunadamente en nuestro país todavía consideramos el área de la salud mental, de la psicología, como algo que nadie va, que es para los locos, etcétera. Y entonces nosotros tenemos temas correctivos, no preventivos. Deberían de ser preventivos, pero todavía estamos como en una situación en donde consideramos que la psicología
pues no, muy poca gente se quiere acercar. El trabajo que se hace con los chiquitos en esta condición es un tipo de terapia que se llama acompañamiento terapéutico. Es decir, hay un terapeuta que los acompaña en todas las actividades que tienen que hacer en la escuela, en alguna situación de convivencia, de fiesta, de lo que sea, para explicarle al niño lo que está sucediendo ahí. Hay que recordar, nuevamente repito, que todas las situaciones del espectro autista tienen que ver con un ensimismamiento. O sea, al niño le cuesta mucho trabajo relacionarse, interactuar con los demás, porque no comprende cómo tiene que ser este tipo de interacción. Entonces nosotros nos convertimos, digamos, en un auxiliar, claro, en alguien que auxilia al niño a poder entender los significados del mundo, entender los significados de la relación con los otros, para que él entonces pueda irse acercando. También se trabaja en el consultorio. En el consultorio lo que se hace es darle lugar a la palabra de la emoción que siente el niño. Claro. Este mundo emocional a veces está muy abandonado. En realidad nos cuesta mucho trabajo poder escuchar cuando alguien llora, poder escuchar por qué está llorando, y tendemos como amigos, como cuates, como compadres a callarlo, al típico no llores, ¿no? O échale ganas. Claro. En el espacio psicoterapéutico proponemos como que hablen de esas emociones, de lo que no les gusta, de lo que les cuesta trabajo, para poderlo entender y de ahí solucionar. O sea, realmente, decía Sigmund Freud, existe la cura por el habla. Habla de lo que tienes y con eso podemos acceder a una cura dentro de tu mundo emocional, que es la mente. Michelle, entonces quiero entender que este tipo de pequeñitos y pequeñitas necesitan una atención multidisciplinaria, y todo esto encaminado para que el pequeño o la pequeña sean lo más acercados al común denominador de sus compañeros, de sus amigos, de sus hermanos, de sus familiares. Y un niño con este tipo de condición pudiera alcanzar en la vida adulta, en la juventud, las capacidades, o pudiera empezar a relacionarse, adaptarse, para poder ser alguien muy talentoso, como a veces lo marcan. Alguna vez conocí a un niño con Asperger y me parecía que era un niño completamente brillante, porque me preguntaba cosas que difícilmente yo a la edad que él tenía hubiera pensado, ¿no? Entonces me parece que tienen un coeficiente intelectual bastante desarrollado y hay que aprovechar eso también, ¿no? Claro, por supuesto. Tienen un montón de cualidades y oportunidades como cualquier otra persona en el mundo. Aquí la situación es que a veces al Asperger se le quiere cambiar, y no podemos cambiarlo, hay que comprenderlo. Es decir, hay que explicarle que como él es, está bien. Y si él se acepta, forzosamente los demás lo van a aceptar. Claro. Tiene cualidades y tiene defectos, como todos los seres humanos. Tiene que aprender qué hacer con sus cualidades y cómo sacar adelante sus defectos. Entonces, lo que se enseña en la terapia es: tú eres así, no así como alguien es moreno, güero, amarillo, de lo que sea. Bueno, exacto, tú eres así. ¿Qué vas a hacer con eso que eres? Porque no vas a cambiar. Michelle, finalmente, ¿dónde en el Hospital Juárez de México, cuando alguien tenga la sospecha, o conozca, o quiere saber más información, o simplemente pues quieran acudir a un diagnóstico oportuno, en dónde los pueden encontrar a ustedes? ¿Necesitan algún tipo de trámite especial o ya un diagnóstico previo para que ustedes los puedan atender en el Hospital Juárez? No, ustedes tienen que saber que todas las personas que quieran ser atendidas serán atendidas, pero como siempre les digo en todos los foros, tienen que dar el paso. O sea, acudir. Cuando alguien se rompe una pierna, tiene que ir al médico. Cuando alguien se rompe el alma, la mente, una emoción, tiene que ir al psicólogo. Es correcto, está bien. O sea, estar bien, está bien. Entonces acérquense con los profesionales. En el Juárez nomás tienen que llegar. Lo que me ocurre es esto: pasan una preconsulta, de ahí los derivan a la especialidad. Si es para psicología, los derivarán a salud mental, y de ahí nosotros empezaremos a ver cuál es el psicólogo más que se acerque más a la situación que tienen, para poder empezar a trabajar y acompañar en esta vida. ¿Con qué mensaje te gustaría terminar la entrevista el día de hoy? Precisamente con eso, con que vamos a acordarnos que así como hay un cuerpo, hay una mente, y también se tiene que tratar, se tiene que trabajar, y tenemos que atrevernos a poder hablar de esas emociones para entonces disfrutar un poco más de la vida.
Michelle, te agradezco enormemente haber platicado con nosotros, habernos ilustrado sobre el síndrome de Asperger y bueno, todo lo que tiene que ver con el autismo tan interesante y hoy tan pareciera como que en boga, pero yo creo que lo que más importa es empezar a desestigmatizar a este tipo de personas, a no señalarlas, a incluirlas, a volvernos todos inclusivos y como bien dices tú, ¿no? A ayudarle a que se acepte y nosotros antes de señalarlo, aceptarlo tal y como es. Así es, pues muchísimas gracias a ti y gracias insisto, por el espacio. Gracias a ustedes, muy buenas tardes, Michelle. Buenas tardes a ti. Ahí la voz de la experta en esta tarde en Pulso Saludable, Michelle Charlier Curi, le decía yo, licenciada en Psicología y jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México. Vamos a pausa, tengo más para usted.